Hola a todos, mi nombre es Javier Mas, yo soy el director titular de la Orquesta Sinfónica de nuestra ciudad, de Mar del Plata y Batán, y hoy tengo el honor de entrevistar a una gran maestra que fue directora titular de la orquesta. No solo fue directora de la orquesta, sino es toda una personalidad, una institución en la música en general y en la ópera en particular, maestra interna del Teatro Colón, gran pianista, directora. Bienvenida Susana, gracias por este convite. Hola, gracias por la presentación. Me halaga mucho todo lo que decís, ¿viste? Eso te lo agradezco infinitamente. No, no hay de qué. Susana, te voy a hacer una consulta sobre cómo empezaste con la música, cómo empezó tu camino con la música. Ah, pero eso fue en el siglo pasado, realmente, fue en el siglo pasado. No, siempre, porque era una cosa como, por un lado, estimulada por mi papá, que era un amante de la música, pero por otro lado, era como prohibida, porque yo era chiquita y en la casa de mis abuelos había un piano, porque todos mis tíos y mi papá incluido habían pasado por los estudios eso. Pero a nosotros, los chicos, no nos dejaban entrar a la No, sala, no nos dejaban entrar ni sentarnos en los sillones. Entonces yo me sentaba en el umbral de la sala, me sentaba ahí en una maderita y mis primas mayores tocaban a cuatro manos, pero yo no tenía acceso. Entonces yo esperaba los domingos, que era la gran reunión familiar, en la familia Frangi, cuando todos estaban en esa mesa gigantesca, porque mi papá eran 10 hermanos, más los hijos, las esposas. Entonces yo me escapaba y me iba adelante de todo a la sala y abría la tapa del piano. Y yo tengo muy impregnado el olor del marfil, porque sí, que es muy me llegaba característico. acá, yo estaba paradita y me llegaban acá las teclas. Mm. Entonces yo olía, cuando abría la tapa, esa que era pesada, olía el marfil. Y entonces escuchaba que alguien inmediatamente decía por allá adelante, ¿dónde está la nena? Entonces venía la cocinera a buscarme y me llevaba otra vez a la mesa y no me dejaban tocar. Entonces, a partir de esa imposibilidad, arrancó con más furia todavía un vínculo con la música. Y Mira, después empecé a estudiar sola porque cuando empecé primer grado me pusieron medio pupila en un colegio de monjas. Y entonces cuando se iban mis compañeras al mediodía yo lloraba como un marrano. Y entonces un día una monjita vino y me llevó a una sala de música y había 9 pianos juntos. Yo no podía creer eso. Entonces me puse a estudiar con un entusiasmo y entonces a los 2 meses iba todos los días. Y a los 2 meses le empezaron a mandar la cuenta a mi papá. Y mi papá dice, ¿qué es esto? ¿Cómo del conservatorio? ¿De qué conservatorio? Entonces ahí yo le conté que yo estudiaba piano. mira. Entonces mi papá feliz, por supuesto. Pero fue una decisión mía la de engancharme con el piano y con la música. Qué loco esto de que en el colegio haya tantos pianos, ¿no? Como a disposición para usar. En el colegio funcionaba además un conservatorio de música. Y el Colegio María Auxiliadora de La Plata. Entonces funcionaba un conservatorio, entonces había salas muy grandes con 9 pianos verticales distribuidos todos entre 2 o 3 salas, no Sí, más. Así que con ese mundo me encontré, que para mí era el mundo de lo prohibido, tener acceso a esos pianos. claro. Así que bueno, ahí arranqué. Y después, ¿cómo, porque vos sos una institución en la ópera en Argentina, ¿cómo descubriste la ópera? ¿Cómo empezó tu cariño con el género? No me interesaba en lo más mínimo. Cuando yo era adolescente y era estudiante de Bellas Artes, ya en la facultad, entonces, pero no me interesaba en lo más mínimo, me pareció una cosa tan anticuada, tan aburrida, no te puedo explicar lo que era para mí la palabra ópera. Y entonces, bueno, me fui a estudiar a Italia, música de cámara, por supuesto, el sesteto quillano, toda esa maravilla. En Siena, ¿verdad? ¿Cómo? En Siena, en la Academia Quigiana. Sí, sí, fue toda una experiencia de maravilla, ir a tomar helados con Salvatore Accardo, no sabés lo que era eso, Accardo se acababa de comprar un Stradivarius, y entonces que lo había pagado, yo recuerdo, no sé si digo algo exacto, pero yo recuerdo que él le dijo a Ricardo Bréndola, el violinista de la RAI, que lo había pagado 50.000 francos, qué sé yo, de aquella época, que era un vagón de plata. Sí.
bueno, era compartir el día con toda esa gente, ¿viste? Entonces, cuando volví, me habían echado por segunda vez del cargo que tenía en la universidad, que era auxiliar docente, estaba empezando, porque me acababa de recibir y yo ya venía trabajando como ayudante alumno, bueno, y fui quedando. Entonces yo tenía que pagar toda la vidurria que me había dado en Italia. Entonces, por supuesto, la pagaba mi papá, pero a mí me daba vergüenza. Y entonces un amigo me avisó que se abría el concurso para maestro interno en el Teatro Argentino de La Plata, en el viejo teatro, el que se quemó. El que se quemó. Y yo me presenté y lo gané. Y una vez que lo gané dije, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces me mandaron a trabajar al escenario de Butafori. Fue lo primero que hice. Viste que siempre te hacen pagar derecho de piso. Entonces, Susana, era expliquémosle a la gente, ¿qué función cumple en una ópera el Botafori? el butafori es el maestro que trabaja en el escenario, indicando a los cantantes, al coro y a los figurantes en qué momento tienen que salir, por qué lado del escenario salen, indica los telones, los efectos de luces. Bueno, todo eso desde el punto de vista musical. Los técnicos lo tienen técnicamente. El maestro dice el momento musical en que se hacen los efectos. Claro, los movimientos escénicos en relación a la partitura. Sí, en relación a la apuesta del regisseur, porque la partitura puede decir que vos entrás de determinada manera y el regisseur tiene una idea novedosa y te hace entrar de otra manera y entonces vos tenés que explicar por dónde y cuándo. Claro, cuando a mí me pusieron a trabajar de eso, yo dije, pero ¿por qué yo tengo que explicarle a los cantantes que tienen que salir a cantar? Si ellos ya conocen la ópera, si yo la conozco, ¿cómo no la van a conocer ellos? ¿Por qué le tengo que decir que salgan a cantar? No entendía qué era lo que yo tenía que hacer. Bueno, así empecé. Bueno, al año y medio tuve varios problemas, digamos, disciplinarios ahí adentro. Entonces, al año y medio, este, me dijeron, vinieron los militares y me sacaron y me prohibieron por 5 años el ejercicio de la profesión en todo el país, me declararon persona no grata, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se cerraron todas las puertas. Y entonces me ofrecieron, me acuerdo siempre, trabajo en Sudáfrica. Y mis amigas me dijeron, no te dejamos ir a Sudáfrica, porque en ese momento estaba todo el tema del apartheid. Claro, todavía no había venido Mandela. No, no, era una situación muy difícil. Entonces, otro amigo que se había ido también, porque lo llamó la AAA y le dio un ultimátum, se había establecido en Caracas, entonces me mandó el pasaje, que lo pagó de su bolsillo, después por supuesto se lo di, me mandó un contrato de trabajo y me gestionó la visa. Fue César López Osornio, el pintor, que falleció hace 3 años. Eh, entonces, César y su señora me recibieron en su casa. Entonces, al día siguiente empecé a trabajar, porque yo fui con un contrato, pero al día siguiente me contrataron en la ópera de allá, de Caracas, porque no tenía maestro. Y dijeron, oh, viene una maestra de la Argentina, que acá tenemos fama de que conocemos la tradición y hay una larga experiencia de ópera. Y entonces me contrataron. Y todo el mundo me consultaba sobre todas las cosas, las óperas, los tipos de voces. Y a mí me daba tanta vergüenza que entonces los fines de semana me iba a Nueva York a escuchar óperas en el Metropolitan, a comprar partituras, a comprar grabaciones y estudiaba toda la semana en mi casa de Caracas. Entonces, digamos, aparte de que daba clases a todos los cantantes de esa época, a todos pasaron por ahí. Entonces, Me quedé pensando lo que son las distancias, ¿no? Tener el acceso a ir un fin de semana a Nueva York, ver ópera y volver, y por ahí el otro fin de semana también, ¿no? Como, mira, primero que Venezuela, no te olvides que era un país petrolero, es como vivir hoy en Dubái. Entonces sí. ganábamos muy bien. Pero aparte,
Eh, Caracas está a 4 horas y cuarto de Nueva York. No Como es ir, un... digamos, en auto de Buenos Aires a Mar del Plata. Entonces estaban las posibilidades económicas, digamos, era accesible para los que vivíamos allá, era común ir a Nueva York. Y, y yo siempre digo, para mí Venezuela fue la gran escuela para que yo me pudiera formar en este oficio. Le digo a mis alumnos del Instituto El Colón ahora, chicos, ustedes tienen la suerte de poder venir al instituto y formarse en tantas áreas. Antes no había estas posibilidades. Entonces les cuento que yo me formé sola, este, yendo a un lado, yendo al otro, trabajando. Y entonces en Venezuela, en esa época, eh, iban, no había una temporada de todo el año, no había personal, ya te digo, yo era la maestra, imagínate. Pero iban los mejores, los mejores. Yo todas las veces, todos los títulos, cuando los debuté con los grandes, con Kraus, con Molinari Pradelli, con Fernando Previtali, con Gena Dimitrova, con Ana Moffo, con Giuseppe Di Stefano, Todas las con celebridades de la lírica. todos iban, Renata Scotto. Entonces, digamos, ese fue mi aprendizaje y fue un lujo estar 12 años en Caracas. Para mí fue la mejor escuela, haber vivido esos 12 años en Caracas. Y después ya, bueno, volví al Colón, que me trajo el maestro Calderón, que fue para reemplazar a Gandini cuando Gandini se fue de gira con Piazzolla a Europa y rescindió su contrato. Entonces el maestro Calderón, que era el director artístico del teatro, me trajo acá para reemplazarlo a Gandini, después se hizo el concurso y ya me quedé. Qué nombres, ¿no? Tan notables en la música de nuestro tiempo, en nuestro país. Gandini, Piazzolla, Maestro Calderón. Qué maravilla, qué época, ¿no? Tan rica fue, qué gente tan valiosa nos nutrió. Hemos sido afortunados de poder trabajar con toda esa gente. Susana, ahora un poquito más para acá, contanos un poco cómo fue tu relación con la Orquesta de Mar del Plata. Vos ya, antes de ser la directora, ya los habías dirigido, vos ya visitabas la ciudad, sos asidua visitante de la ciudad. Sí, sí, claro, sí, yo voy siempre. Es más, de bebé, desde que tenía 6 meses, mi papá adoraba Mar del Plata. Entonces, generalmente íbamos a veranear allá, cuando yo era chica. En la época que buscabas las teclas del piano. Sí, en esa época sí. Después ya, bueno, me independicé, pero en esa época me llevaban a Mar del Plata. Es más, te puedo contar una anécdota que no tiene nada que ver con la orquesta ni Por con la favor. música. Pero vos sabés que en Mar del Plata hubo un tsunami. Y No. cuando, y cuando yo viví allá, cuando yo estuve al cargo de la orquesta en el 2010, una vez, charlando con algunos músicos, les comenté, y ninguno tenía idea de nada porque no, ni siquiera habían escuchado. Y les digo, pero hablen con los padres de ustedes. Y entonces, una de las violinistas habló con su papá, Perla de Luqui, y el papá le dijo, sí, es cierto, me acuerdo que pasó, qué sé yo. Y después, yo ya estaba acá, salió en el periódico de allá, en los periódicos que En se la celebraba capital. en la capital, que se celebraba, no sé qué aniversario de aquel tsunami. No sé si habían pasado 60 años, ponele, una cosa así. Y yo dije, vieron que esto era lo que yo decía. Yo recuerdo que estaba en la playa Bristol, yo era muy chiquita y estaba jugando con un baldecito. Había poca gente, no es como era ahora. Y, y de repente vino mi papá, me alzó y empezó a correr conmigo en los brazos. Y yo perdí mi baldecito, por eso yo lloraba mucho por el baldecito. Y mi papá gritaba, corran, corran. Y subimos, ¿no? Y yo lo que recuerdo que cuando llegamos arriba, a la vereda, después que subimos, viste que hay un paredón todavía. En esa época yo lo recuerdo como mucho más alto ese paredón.
Y cuando estábamos arriba en la calle, yo miré por el hombro de mi papá y el mar estaba a la altura del paredón, arriba. O Sí. sea, había sido algo gigantesco que cubrió toda la playa y cubrió todas las carpas, todo, y arrasó con todo. Fueron 3 olas. Y nunca se supo por qué, porque esta no es una zona de tsunamis. No es una zona sísmica, ¿no? No, para nada. Así que cuando leí el artículo en La Capital, decían que no se sabía todavía qué era lo que había pasado realmente. Bueno, yo estaba en la Bristol. Mira. Ay, Bueno, nada, justo te interrumpí cuando estábamos con la anécdota que te había preguntado por el tema, ¿cómo era tu vínculo con la orquesta? así me desvié. A partir de ahí me desvié. Este, Mira, yo recuerdo el año 2010 como un año de mucho empuje, de mucho trabajo, de muchos logros, porque cuando a mí me llamaron para hacerme cargo de la orquesta, el secretario o subsecretario de Cultura, que era Rodríguez, yo estaba en la dirección, a cargo de la Dirección de Estudios del Colón. Eh, y me plantearon un panorama complejo, complejo por la situación económica, Sí. por eso. No sé si todavía sigue siendo igual, pero la orquesta, digamos, la municipalidad se hacía cargo de los sueldos, pero no había presupuesto para las temporadas. Y además acarreaba deudas. Entonces, era un panorama complejo. Bueno, entonces, después lo organizamos y yo lo recuerdo como un año de mucho empuje, de mucho entusiasmo y de mucho descubrimiento de gente. Por ejemplo, a mí me encanta, yo trabajé muchas veces después, ya antes había trabajado, me había invitado, ¿cómo se llama? El maestro que estuvo antes. Emir Saúl. Ulla, Ulla, Ah, Ulia, Ulla. que Él me ahora había es, invitado, ahora es el maestro que dirige la banda sinfónica. claro, exactamente. Él fue muy generoso, muy gentil, me invitó a dirigir una vez. Pero, digamos, después yo he vuelto muchísimas veces porque hemos hecho funciones de ópera, conciertos, en fin. Y, y a mí siempre me maravilló, siempre lo digo, la ductilidad de los músicos de Mar del Plata. Porque normalmente vos planificás en cualquier lugar, qué sé yo, 3, 4 ensayos mínimo. Y ahí vos vas, y yo voy con una tranquilidad y una confianza con esos músicos, porque te dan un ensayo para hacer una cosa re complicada. En otro lugar vos decís, ay Dios mío, ¿qué pasará? Y yo digo, no, porque con los músicos de Mar del Plata no hay problema. Y efectivamente, te resuelven sobre la marcha, te acompañan, te siguen, y siempre con concentración, con profesionalismo. La verdad que Esa es la palabra, digamos, es como que todos estamos muy orgullosos del profesionalismo que tienen todos los elementos de la orquesta. Hay mucha responsabilidad siempre. sí, y ductilidad, porque pueden ser muy buenos profesionales, pero ser más rígidos, digamos, no tener mucho margen para los cambios que se dan sobre la marcha. Ellos sí tienen ese margen. Y eso es lo que te da una tranquilidad total al momento de ponerte adelante de esa orquesta. No es lo habitual. Y te Ahora, acordás, sí. sí, decime. No, y me quedé pensando en esa temporada que hiciste en el 2010, bueno, vos sos una especialista en ópera, si, ¿cómo distribuiste, digamos, el repertorio, digamos, el repertorio vocal, repertorio sinfónico? Contanos un poquito qué tipo de repertorio, más allá de lo operístico o lo instrumental, lo sentís más propio, por decirlo de alguna manera. No, lo mío es la ópera. Si me preguntás qué es lo propio, lo mío es la ópera. Entonces, ¿cómo concilié todas las cosas? Bueno, yo al momento de asumir, yo puse algunas pautas, digamos, algunas condiciones que me fueron aceptadas, como por ejemplo que la orquesta tenía que ser el organismo que estuviera presente
el 25 de mayo y el 9 de julio, y que las autoridades fueran al teatro a escuchar a la orquesta. Me dijeron que sí, y así se hizo, por ejemplo. Entonces, antes de asumir, yo presenté todo un proyecto que lo conversé en lo que hacía a fechas. Por ejemplo, me reuní previamente con el delegado y con el concertino de ese momento. Que era Aarón todavía. Aarón y el delegado Pedro. Yo digo los nombres, discúlpame, porque tengo que... Pedro Escanes es nuestro solista Sí, de trombón. Y sí, Aarón por Kemmelmacher supuesto. es el concertino que ahora se jubiló hace creo que 2 años. Exacto. Entonces yo tuve una serie de reuniones, o quizá una, o quizá dos, no sé, con ellos, donde me dijeron cuáles eran las fechas que correspondían a los conciertos, porque yo no sabía. Primero, entonces organizamos en el almanaque las fechas de los conciertos. Después hubo ofertas de muchos artistas, entonces yo les preguntaba a ellos o a otros músicos de la orquesta, ¿cómo trabajan con fulano, con mengano, con esto? Entonces de ahí me decían, con este no nos sentimos bien, con este bien, a este no lo conocemos. Entonces, en base a eso, armé una programación para todo el año, invité a directores y organicé con los solistas, básicamente con los solistas de Mar del Plata, porque a mí me parece que la orquesta es de la ciudad de Mar del Plata, está financiada por la Municipalidad de Mar del Plata, y entonces el primer compromiso debe ser con los artistas de Mar del Plata. Entonces, tocaron conciertos, Aarón, que era el concertino, te digo de la orquesta, Gotén, el solista de Gerardo fagot, Boten, solista de eh, fagot. sí, Mario, el solista de clarinete, Sí. que es excelente, todos son excelentes. Este, mm, eh, Albornoz, Pablo eh, Albornoz. Pablo Albornoz, este, el que era solista de viola, eh, Baldomero Sánchez, el apellido Sí. creo que falleció. Falleció sí, Eh, el año pasado. sí, bueno, seguro me olvido de algún solista. Además, invité a pianistas de Mar del Plata y participaron Zaragoza, Graciela Alías y Horacio Soria. Y por supuesto, los cantantes no me podían faltar a mí porque eso Obviamente. es lo mío. Entonces arreglé con el director, con el secretario de Cultura, que era Rodríguez. Él me prestaba todos los días, de lunes a viernes, el Museo Castañino, porque me quedaba a una cuadra de mi departamento. Yo le pedí ese lugar. Entonces íbamos todos los días. Yo tenía 18 cantantes de Mar del Plata. No te voy a nombrar todo porque seguro me olvido de la gente. Dabas 4 o Entonces, 5 clases por día. todos los días, después que yo salía de la orquesta, iba a mi casa, almorzaba y me iba al Museo Castañino y daba clases, que todos tenían sus horarios, de lunes a viernes. Sí, más o menos 5 clases por día. Entonces, trabajé mucho con todos los cantantes de allá, gente maravillosa. Te digo, yo conocí una gente estupenda en Mar del Plata. Y organizamos algunas galas líricas a través de la, no como orquesta, sino a través de la Ópera de Mar del Plata para involucrar, para invitar a la Ópera de Mar del Plata. Y a fin de año hicimos una AIDA en versión de concierto, que lo único que no teníamos era una mezzo en ese momento. Entonces la invitamos a Mirabelli, creo, yo no estoy segura, creo que era Mirabelli, María casi Luján segura, Mirabelli. creo que sí. Aida, ni Entonces, más ni más ni menos que Aida. pero hicimos una ida hermosa en versión de concierto con Andrea Nazarre, que lo trabajábamos en el Castañino todo esto. Entonces Andrea Nazarre, eh, Antonio Grieco, Mariano Iezzi, el bajo Fertita, Georgina Espósito, que hacía la sacerdotisa, bueno, y creo que era María Luján la que hacía la Amneris. Amneris, sí. O sea, hicimos de todo. Y
durante el año para los conciertos, digamos, yo todo lo que era el repertorio exclusivamente sinfónico se lo dejaba a los directores invitados, porque cada uno tiene que meterse en su métier. Yo abordaba otro tipo de repertorio. Como era el año del Bicentenario, me dediqué sobre todo a compositores argentinos. Entonces hicimos varios estrenos, aparte de estrenar, por ejemplo, las 4 últimas canciones de Strauss, la Sinfonía de Nino Rota. O sea, hacíamos traer material expresamente de Italia para estrenar en Mar del Plata, como la Sinfonía de Nino Rota, o cuando cerramos el Festival de Cine, que también traje toda la suite que escribió Nino Rota para El Gato Pardo. Sí. Eh, bueno, todos esos materiales, y además hacíamos estrenos de óperas argentinas, como por ejemplo de Fontenla, o, o reflotábamos obras argentinas que no se habían hecho nunca en Mar del Plata. Entonces, pero digamos, dándole un espacio primero a los artistas de Mar del Plata, sean de la orquesta o sean los cantantes. La orquesta tenía que ser protagonista en su temporada. Y el público lo recibió así, porque imagínate que teníamos tanto caudal de público que en alguna oportunidad hemos tenido que agregar funciones. Por ejemplo, cuando hicimos el Requiem de Mozart, lo tuvimos que repetir en la catedral, que por supuesto lo repetimos además con otro elenco, Claro. porque los cantantes estaban. El asunto era darles la oportunidad de cantar. Y por eso te digo, yo lo recuerdo como un año de tanto empuje, de tanto trabajo, de tanta creatividad y además de tanto esfuerzo de la orquesta también, ¿no? Fue realmente muy lindo. Bueno, te estaba diciendo algo que ahora no me acuerdo, me fui. Siempre me voy por las ramas. No, pero Una es cosa me súper pasa con otra. súper interesante. Ahora te hago una pregunta por ahí, no puntualmente con la Orquesta de Mar del Plata, sino con tu rol, ¿no? Como directora mujer. Es un oficio mayoritariamente masculino. Ahora se está empezando a equilibrar, pero digamos, vos sos una de las pioneras. Mira, eso ahora ya ni se puede hablar porque hay tantas chicas jóvenes que están dirigiendo, hay tantas mujeres que ya es como normal. Ahora es Eh, normal. Ahora es normal. Eh, Además que la mujer ha conquistado tantas posiciones en los últimos años, que la verdad que ahora, y además esto es muy de acá, te digo, en otros lugares la competencia pasa por otro lado, pero cuando yo empecé en el año 91 hice el primer concierto dirigiendo. Y a partir de ahí yo te puedo asegurar que fueron los primeros años, fueron una lucha muy grande, todo bajo una cara de gentileza, por supuesto, porque siempre se sienten en la necesidad de ser caballeros y gentiles, este, pero en el campo del trabajo ahí lo sentís. Pero pasaban cosas divertidas también. Yo me acuerdo dirigiendo, creo que era Carmen, no sé, en el foso, porque lo mío siempre especialmente ha sido trabajo de foso. Este, Ver al concertino en la función, porque imagínate, con los tacos, óperas de 3 4 horas, yo llego al podio, me saco los zapatos, en total tengo traje largo, y quedan abajo el traje, y dirijo Por supuesto, descalza. hay que estar cómodo para trabajar. Por supuesto, porque si no te podés acalambrar. Entonces, en medio de la función, yo veo que el concertino, que era Carlos Sanguino, con el arco, hace así y engancha mis zapatos y me los escondió. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, que quedan en la intimidad del foso, pero varias cosas de esas que me hacían, porque yo tenía los tacos, entonces me sacaban los tacos a ver cómo quedaba sin los tacos. Era todo muy simpático, todo muy simpático. Y después están las otras anécdotas que no te las voy a contar porque quiero que se diluyan en el pasado.
Hablando de anécdotas, Susana, ¿tenés alguna anécdota divertida, algo que te acuerdes de ese año, el 2010, acá en Mar del Plata con la orquesta? Mira, fue tanto el esfuerzo de trabajo y, y hubo tantas compensaciones además, tantas gratificaciones, pero algo cómico no sé, porque me reencontré con gente insólita, que yo se lo contaba a mis amigas y decían, pero no puede ser que en Mar del Plata te pase todo esto, estos reencuentros. Mm, pero no, cosas graciosas no me acuerdo. No No, me pero bueno, acuerdo. un poco con todo lo que hiciste, bueno, en el día a día por ahí hubo alguna cosa graciosa, pero en todo tu trabajo, digamos, quedó minimizado, porque la verdad que por lo que nos contás fue sumamente productivo ese año. Sí, 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 sí. Este Sí, año sí, es un poco especial, ¿viste? Por toda la situación, obviamente, que todos estamos viviendo. Eh, sí, es un todo, año muy quedó difícil. todo un poco trunco. Qué pena. Pero bueno, Susana, ya cerrando, te quiero agradecer de vuelta la gentileza de compartir con No, nosotros y si querés, no sé, decir algunas palabras para el público de Mar del Plata y para la Orquesta de Mar del Plata que te recuerdan, eh, sos bienvenida. claro, bueno, por supuesto que recuerdo con mucho afecto la experiencia de haber podido estar al frente de la Orquesta de Mar del Plata, la experiencia de haber podido sobrellevar todas las dificultades del día a día, que fueron muchas. Eh, la experiencia que ellos han podido sobrellevar de estar conmigo, que a lo mejor porque era mujer, eh, tenían sus temores, sus resquemores, otros no, otros estaban más tranquilos por ese lado. Pero, digamos, hemos compartido con los músicos de Mar del Plata un año que te puedo asegurar que no fue fácil, no fue fácil, y, pero donde todos hemos colaborado con mucho esfuerzo, con lo mejor que teníamos de nosotros, con nuestro profesionalismo, para, para sacar adelante una temporada que fue muy ecléctica, muy plena, porque no se canceló ningún concierto. Tuvimos didácticos que los hacía Andrea Porcel. Tuvimos más de 3.000 chicos de los colegios de Mar del Plata que iban a nuestros didácticos. Le dimos un concierto al conservatorio de allá para que llevara a fin de año los trabajos de composición y que lo dirigieran ellos mismos. Hubo una participación enorme de la gente de Mar del Plata y yo creo que con eso hemos cumplido el objetivo. Yo me siento que he cumplido con las pautas que me había trazado cuando decidí asumir el cargo, que el organismo trabajara para la comunidad, que es su primera obligación, me Que es lo más parece. importante. Es lo más importante. Y además que el organismo también reconociera el valor de sus integrantes y que el público supiera bien el valor de esos músicos que estaban tocando. Porque además cuando se juegan trabajando de solistas, queda muy en evidencia frente al público cuál es el nivel de los músicos que están trabajando ahí, ¿no? Por Así que me supuesto. parece que con eso hemos logrado las metas. Bueno, un abrazo muy grande para todo Mar del Plata y en especial para los músicos de Mar del Plata, que ya seguramente algunos ni me deben conocer porque debe haber mucha gente nueva, este, supongo, pero como yo vuelvo regularmente, más o menos nos seguimos viendo. Sos Les un mando un, asiduo visitante de la ciudad. les mando un abrazo muy grande y todo mi agradecimiento por aquel año 2010, todo lo que han trabajado y lo que han colaborado. Muchas gracias, Susana, por tu tiempo. No, gracias a vos por la invitación y mucho éxito en tu gestión. Muchísimas gracias. Nos Hasta pronto. vemos.